Bien chicos, recopilando un poquito lo del video que habíamos comenzado de la clase. Dijimos, 1969, gobierno dictatorial, producto del Cordobazo, empezamos nosotros a analizar qué actores sociales están ahí insertos y actuando. Seleccionamos a la juventud de clase media universitaria. Entendemos que esa juventud universitaria está influenciada por literatura ingresada del exterior de corte contestatario, sea marxista, sea trotskista, leninista, producida si no en Argelia, producida en Estados Unidos, producida en Cuba. Hay mucha influencia del Che Guevara y su noción del foquismo o que grupos revolucionarios reducidos pueden hacer que la gente tome conciencia de que hay que hacer un cambio, por ejemplo. Está muy influenciada por toda esa literatura en un contexto en el cual el gobierno dictatorial está buscando avasallar todos los ámbitos de su vida en pos de estructurar un modelo político particular, y a partir de la clase de la semana que viene veremos también económico esencialmente, que va a afectar a todo el conjunto de la sociedad. Ahora bien, hay un elemento más que está nutriendo de, ¿cómo podría decirles?, influencia teórica para analizar esa realidad de estas juventudes de clase media. Dijimos que las clases medias argentinas, tradicionalmente antiperonistas y que ahora están redescubriendo el peronismo, tienen tradicionalmente otro origen puntual que deberíamos tener nosotros presentes, y es el catolicismo. Las clases medias argentinas tradicionalmente son católicas, son muy, ¿cómo se puede decir?, practicantes de la fe y del dogma de la iglesia. Dogma de la iglesia que a partir de la década del 60 va a cambiar rotundamente. Y hacia allí venía la pregunta sobre las teologías de la liberación o de la salvación. Tradicionalmente la Iglesia Católica profesaba la teología de la salvación. ¿Qué nos dice esta teología? Esta teología nos plantea que lo fundamental para todo fiel de la fe católica, lo esencial a desempeñar, a desarrollar en tanto creyente, es abnegadamente incluirse dentro del plan divino, aceptando las condiciones en las cuales le ha tocado vivir, en tanto que las condiciones materiales, físicas, corporales, son ocasionales, irrelevantes, pasajeras, en realidad estarían enmarcadas dentro del plan divino, y por eso había que simplemente resignarse y aceptarlo con humildad. ¿Por qué sería esto así? Porque lo principal no es salvar el cuerpo, no es cómo vivencia el cuerpo el paso por la tierra, sino centrar el interés en mantenerse libres de pecado, fieles a la fe que se profesa, y obtener así la salvación del alma. Lo importante para la teología de la salvación es la fe la salvación del alma del practicante, digamos, del feligrés. Sin embargo, en el marco de todas estas lecturas que se están dando en el mundo, críticas frente al sistema capitalista, la Iglesia se ve también incorporada a la misma a través del accionar incluso de los mismos papas en el Vaticano, llamando a un concilio en el cual se ponga en tensión la lógica del sistema capitalista y la posibilidad de entender que es imposible llegar a salvar las almas de los fieles, acompañar a los fieles de la fe en salvar su alma y cumplir los designios emanados por Dios a través del Evangelio, si este individuo vive en la abjección más grande, es decir, en la pobreza absoluta, en condiciones en las cuales está tan preocupado por sobrevivir o está siendo sometido en forma tan voraz y tan ruin que está ciego, sordo y mudo a cualquier posibilidad de salvación de su alma. Digámoslo de otra forma, la teología de la liberación plantea que para poder salvar el alma hay que liberar primero el cuerpo. Pero liberar el cuerpo no significa una cuestión pecaminosa o de libertinaje y ese tipo de consideraciones extras, sino considerarlo como la liberación del yugo o del sometimiento que un sistema que considera a la iglesia injusto, como el capitalista, está generando sobre estas personas y las está sometiendo a una condición de vida inaceptable. De alguna forma, la lectura que se está haciendo es que si hay un sistema que está impidiendo
que haya justicia y que es violento en tanto somete a la pobreza y a la miseria a la población en general, a los pobres ni qué decirlo. Entonces, para poder llegar a cumplir con el Evangelio hay que eliminar el sistema que lo está bloqueando, y en este caso, como decimos, sería el capitalismo. En este marco es que se va a producir en Córdoba una reunión de sacerdotes en las cuales se va a terminar fundando lo que se va a conocer como el movimiento de los sacerdotes del tercer mundo, quienes se adscriben a este concilio que se genera en el Vaticano, que es el Concilio Vaticano II, y quienes incorporan dentro de su proyección teológica esta idea de liberación. Para hacerles un ejemplo más patente de qué queremos decir con esto, a qué se refiere esta teología de la liberación, Camilo Torres, que fue un sacerdote, luego se convertiría en guerrillero en Colombia, solía decir que antes de llevarle la palabra a un pobre, debía conseguir poner un techo sobre su cabeza. De lo contrario era imposible. En un personaje del libro La Cruz Invertida, de Marcos Aguinis, un escritor también cordobés, en el cual este libro está enmarcado, sus personajes, si bien es una novela, en este proceso de los 60 y surgimiento de los sacerdotes del tercer mundo, en uno de estos sacerdotes, personaje del libro, él utiliza estas palabras que son bastante ejemplificadoras del punto de esta teología. Cada pobre que sufre de hambre, de explotación, de desamparo, de frío, es una espina más que se clava en el cuerpo de Cristo. Entonces, si queremos realmente cumplir con la palabra del Señor y alcanzar la proyección esperada por la fe cristiana, debemos evitar que se siga produciendo esto. En ese sentido es fundamental entender cómo de un día al otro, si se quiere, dentro de las parroquias a donde estos jóvenes universitarios fueron en su secundario y que siguen yendo, porque es una cuestión muy particular, los grupos de jóvenes cristianos se percibían de alguna forma como algo no centrado a un colegio, no solo centrado a una vecindad, sino que proliferaban por todos los ambientes sociales, porque era un espacio común de socialización de los jóvenes, incluso ya llegando a su adultez, en donde su párroco, comienza a hacerlos hacer análisis socialistas, análisis contestatarios al sistema en el cual están inmersos, y los están invitando a cuestionarlo y a interactuar en forma crítica y efectiva en contra de ese sistema. De hecho, en muchas parroquias de Córdoba se resguarda a dirigentes sindicales que vienen del resto del país a participar del cordobazo. De hecho, también desde las iglesias también se va a ayudar luego, o se va a emitir proclamas en favor de quienes van a ser detenidos en la represión que va a desarticular luego el cordobazo hasta su disolución. ¿Por qué esto nos importa a nosotros? Porque a partir de la próxima unidad vamos a empezar a analizar puntualmente cómo se articulan las militancias armadas o llamadas guerrillas, y va a tener muchísimo que ver este origen cristiano, de dónde surgen, al menos en una de las principales guerrillas de la Argentina, que es Montoneros, de dónde surgen sus fundadores, de qué corte ideológico son extraídos esos jóvenes. Pero ya lo que en este momento es fundamental de entender es que estos jóvenes que ya se están embebiendo en este clima contestatario, en participar en estas revueltas en contra de ese gobierno dictatorial, que están buscando relacionarse con los trabajadores para desde así poder dirigirlos, porque ese es su objetivo final, pertenecen a un corte esencialmente marxista de izquierda. Por ende, lo que están queriendo alcanzar va a ser la construcción de un socialismo nacional, es decir, un modelo comunal de redistribución de la riqueza, de eliminación de la propiedad privada, de establecimiento de un estado de comunidad, de corte nacional, de corte generalmente argentino. Es por ello que muchas de esas jóvenes van a, de alguna forma, calzarse la camiseta del peronismo, porque lo ven como la forma de acceder a esas masas trabajadoras.
y desde allí van a surgir militancias como Fuerzas Armadas Revolucionarias o FARC, Fuerzas Armadas Peronistas o FAP, la Movimiento Descamisados o el más famoso, Montoneros, que a la larga van a unir a todos esos movimientos de militancia armada o guerrilla de extracción de corte supuestamente en principio peronista. Por el otro lado, había un partido de izquierda fundado en 1970, perdón, corrijo, discúlpenme, en 1965, que es el PRT o Partido Revolucionario de los Trabajadores, el cual hacia 1970, y tras leer al Cordobazo y considerar que las condiciones para una revolución en Argentina están dadas, en su quinto congreso van a dar la directiva de fundar el Ejército Revolucionario del Pueblo o ERP. Tanto Montoneros como el ERP, como la FARC, como la FAP van a empezar a actuar en el entramado argentino con extremada presencia a partir de 1969. Algunas de estas organizaciones son previas al Cordobazo, pero empiezan a tener un accionar presente recién después del estallido del Cordobazo. Estos jóvenes pasan a una nueva acción. Y bueno, si bien se nos nombra en cuando se funda, pero también como un buen ejemplo de esto es cómo va a darse a la luz Montoneros, que va a ser de nada más nada menos que en el primer aniversario del Cordobazo, el 21 de mayo de 1970, secuestrando al general Aramburu, aquel que derrocó a Perón en el 55, haciéndole un juicio revolucionario y ejecutándolo. Bueno chicos, hasta acá esta clase. Lo que les voy a dejar grabado en los próximos videos van a ser 2 videos correspondientes al análisis de otro actor social fundamental que son los sindicatos. Van a ser un poquito más cortos y eso van a ser para la clase propia de la semana entrante. La veremos, digamos, de este viernes, pero para el trabajo que van a entregar la semana entrante.